Muy buenas noches a todos. Ojalá que nos vayamos conectando poquito a poquito a esta transmisión de este día, de esta casi noche, ya para concluir. Vamos preparándonos para nuestro tema de hoy, nuestro tema de formación. Pues hoy nos acompaña David Padilla. Él está también dentro de esta comisión desconocida, como ya lo hemos visto, muy desconocida, porque pocos tenemos contacto con esta realidad, con esta pastoral, y sobre todo yo sé que muchos de ustedes tienen muchas dudas, tienen muchas inquietudes, sobre todo porque he visto en los comentarios que han puesto que el familiar, que el abuelito, que el primo, que el vecino, tienen muchas inquietudes y nos van haciendo parte también esas inquietudes. Ojalá que en los comentarios puedan poner sus dudas, sus inquietudes. Y bueno, el tema que hoy nos van a compartir es sobre la apologética. David, que es parte de esta comisión, nos va a explicar qué cosa es la apologética. Y aquí quiero que estén muy atentos, porque nos va a servir mucho para una aplicación personal. ¿Qué hacer cuando de repente llegan nuestros hermanos separados? Bueno, yo les digo hermanos esperados, porque los estamos esperando para que se integren nuevamente a nuestra fe católica. Bueno, ¿qué hacer cuando nuestros hermanos esperados van, tocan a nuestra puerta y nos comienzan a dar una serie de discursos? Bueno, pues todo esto, todas estas inquietudes que surgen, David nos va a presentar algo muy interesante. De verdad, aprovechémoslo, compartan con sus conocidos, compartan con sus familiares, para que esta información no solamente se quede aquí a nivel parroquial o a nivel personal. Queremos que se extienda a muchas familias, porque muchas familias tienen también sus dudas, sus inquietudes, y queremos también responderlas. Así es que vamos a comenzar. Les invito para que nos dispongamos en la acción del Espíritu Santo y nos podamos disponer para que sea Él el que venga a habitar nuestras vidas, para que sea Él el que venga a darnos esa luz que necesitamos para comprender, para entender, para asimilar pues su voluntad, y sobre todo el conocimiento que hoy nos van a estar transmitiendo. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas e instruye los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que en este mismo Espíritu sepamos siempre apreciar el bien y ser llenos de tus consuelos divinos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bienvenido, David. Muchas gracias. Te dejamos para que nos compartas esta parte de la apologética. Bueno, buenas noches a todos. Ya me presentó la madre. Mi nombre es David Padilla. Pertenezco a la comisión de Édirac parroquial en la dimensión de apologética. Vamos a aprender un poquito qué es la apologética. ¿Es importante la apologética? ¿Para qué nos sirve la apologética? Tenemos un lema de la apologética que es primera de Pedro 3:15, y esta cita la vamos a estar repitiendo constantemente, y dice: estén siempre dispuestos a dar respuesta a todo aquel que les pida razón de su fe, pero hágalo con dulzura y con respeto. Esta cita es muy importante. Vamos durante la charla a ir explicando esta parte, la vamos a estar repitiendo. Entonces, bueno, la apologética, nuestra primera diapositiva, por favor. Dice: la apologética es la parte de la teología que busca explicar las razones de la fe. ¿Qué es lo que busca explicar en lo que yo creo? ¿Por qué creo en Cristo, por ejemplo? ¿Por qué creo en María? Eso trata de explicar la apologética. ¿Por qué creo en los santos? ¿Por qué creo en el rosario? ¿Por qué creo que María intercede por mí? Y también, aparte de exponer
explicar las razones de nuestra fe, también es exponer los errores para proteger su integridad. ¿Qué tipo de errores? Muchas veces con nuestros hermanos esperados, cuando tenemos un diálogo, surgen algunos comentarios. Para eso es la apologética, para también explicar esos errores que muchas veces tienen también nuestros hermanos católicos como también no católicos. De esta forma, damos, como dice nuestra cita, con respeto y con dulzura poder decirles, mira, aquí está mal, esto es un error, la iglesia no piensa de esta manera. Entonces nos sirve para las dos cosas. La siguiente, por favor. Tenemos una finalidad de la apologética. ¿Cuál es esa finalidad de la apologética? Hacer un acompañamiento que ayude a la propia persona en su búsqueda de la fe. Es importante ese acompañamiento de la apologética con nuestros hermanos porque hay muchos tipos de fe. El mundo nos ofrece una fe pasajera. El mundo nos ofrece, pon tu fe en los horóscopos, puede ser en el yoga, pon tu fe en tantas cosas que nos ofrece este mundo. Y la apologética se trata de hacer ese acompañamiento a nuestros hermanos, tanto católicos como no católicos, a que conozcan esa fe verdadera, esa fe de Cristo, proporcionando argumentos de alcance demostrativo y racional a favor de la fe. Esos argumentos pueden ser la palabra de Dios, citando la palabra de Dios, irnos a la historia de la iglesia. La idea es que busquen esa fe verdadera, esa doctrina de Cristo que solamente la podemos tener en la iglesia católica, puesto que es la iglesia fundada por Cristo. Esa es la finalidad de la apologética. Ese acompañamiento para que no erren en el camino y tengan una fe verdadera. También hay dos tipos de apologética. Tenemos una apologética buena y tenemos una apologética mala. ¿A qué le podemos llamar esa apologética buena? Bueno, cuando yo ya tengo una preparación, puedo dialogar con alguna persona, algún hermano esperado de otra denominación o con alguna secta, puedo dialogar con ellos, puedo platicar, incluso invitarlos a la casa, pasen, tomen un vaso de agua, exponen su lectura, expongo la mía, es un diálogo de respeto, de amor y de cariño, como nos dice nuestra cita, con dulzura y con respeto. Podemos explicar lo que yo pienso de la iglesia, por qué lo pienso, puedo mostrarle dónde dice. Esa es una buena apologética. Ante todo, el amor es una obra de caridad, enseñar al que no sabe. Y la mala apologética pues es lo contrario. Muchas veces cuando nosotros como católicos no tenemos una formación, pues no dialogamos. Es más fácil pelear, insultar. Como no tengo argumentos bíblicos ni tengo ese conocimiento, aunque sea catequista o esté en el coro, muchas veces no se tiene ese conocimiento. Y nuestros hermanos esperados sí leen mucho las Sagradas Escrituras. No digo que los católicos no, pero pues por ahí como que hay unos sí, otros no. Entonces, cuando no tienes esos argumentos, no tienes forma de defender tu fe. Entonces empiezas a gritar, empiezas a hablar, empiezas incluso a correr. Me comentaba un hermano separado que una vez lo corrieron de una casa con una cubeta de agua. Imagínense, ¿no? Entonces no se trata de eso. La apologética no es pelear. La apologética es defender nuestra fe con argumentos, pero sobre todo, eso que quede muy claro, defenderla con amor. Tenemos dos destinatarios para la apologética, tanto para el creyente como para el no creyente. ¿En qué le sirve la apologética al creyente? Pues fortalece su fe. Fortalece su fe y al conocer su fe, pues la puede vivir y después de vivirla, la puede defender. Cuando uno conoce su fe, por medio de la apologética, que es lo que nos ofrece conocer nuestra iglesia, no nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina. Muchas veces nosotros tenemos amigos, incluso familiares, de otras denominaciones o de algunas sectas evangélicos también. Entonces, luego surgen pláticas donde tenemos nosotros que responder y muchas veces no conocemos. Entonces, la apologética aumenta nuestro conocimiento, aumenta nuestra fe, como dice Primera de Pedro, para poder
dar razón de nuestra fe. Entonces es importante, a los creyentes nos sirve mucho la apologética. No importa en el grupo que estés, puedes ser catequista, en el coro, lector. Siempre vamos a necesitar de la apologética para poder explicar a nuestros hermanos. Para el no creyente también le ayuda, porque ayuda al evangelizador a que llegue la doctrina de Cristo sin error al no creyente. Entonces, tanto creyentes como no creyentes nos ayuda la apologética. Ya en las Sagradas Escrituras hablamos que hubo el más grande apologeta de la historia, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 4:6 nos dice, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo está haciendo apología en estas Sagradas Escrituras. Así como el demonio también con las Sagradas Escrituras lo está tentando, nuestro Señor Jesucristo también con las Sagradas Escrituras le está contestando. La diferencia es que nuestro Señor Jesucristo le está dando la interpretación correcta a las Sagradas Escrituras. 2 veces le cita el demonio las Sagradas Escrituras mal, y Jesucristo lo refuta también con las Sagradas Escrituras, dándole esa importancia y dándole la verdad a las Sagradas Escrituras. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros cuando no interpretamos correctamente la palabra de Dios. A veces ya creemos que por traer la Biblia bajo el brazo o porque la leo ya me quiere decir a mí esto, ¿no? Gracias a Dios nosotros tenemos el magisterio de la Iglesia que nos ayuda para poder discernir realmente qué nos dice la palabra de Dios. Aparte de nuestro Señor Jesucristo, ya los apóstoles, ellos también hacían apología. Todos los apóstoles fueron a hacer lo que Cristo les encargó, que dieran a conocer su doctrina. Vayan y enseñen todo lo que yo les he dicho. Ellos también eran apologetas. Gracias a ellos también empezó el evangelio a distribuirse pues por todo el mundo. San Pablo también nos dice la Sagrada Escritura que San Pablo todos los sábados iba a las sinagogas y discutía con ellos sobre la palabra de Dios, que ahí estaba escrito desde el Antiguo Testamento que nuestro Señor Jesucristo iba a venir y que era Jesús, que era el Mesías, que era el enviado de Dios. Cada sábado San Pablo iba y discutía con ellos, explicándoles las Sagradas Escrituras. Más adelante, a partir del siglo II, gracias a estos primeros apologetas de nuestra iglesia, a partir del siglo II, por ejemplo, San Justino Mártir, por nombrar algunos, San Irineo de León, Tertuliano, Orígenes, San Cipriano de Cartago, San Atanasio en el siglo IV, San Eusebio de Cesarea, San Juan Crisóstomo, San Agustín de Hipona, San Jerónimo, por nombrar algunos. Gracias a estos apologetas es que tenemos la palabra de Dios limpia y sin error hasta nuestro tiempo. Entonces vean la importancia de la apologética, el saber defender la fe. Recordamos que en esos tiempos, entre el siglo II y el siglo V, había muchas herejías que iban en contra del Evangelio. Y todas estas personas, pues movidas por el Espíritu Santo, tomaban su pluma y se ponían a escribir, a discernir sobre la palabra de Dios para poder dar la interpretación correcta, y muchas herejías pues desaparecieron gracias a estos primeros apologetas. ¿Cómo no agradecerles que gracias a ellos tenemos las Sagradas Escrituras sin error? En nuestros tiempos también hay grandes apologetas, el padre Amatuli, por ejemplo, que en paz descanse, el padre Toro. Esos son contemporáneos, pero hay gente que siempre ha estado trabajando por esa verdad que Cristo nos dejó y que tiene que llegar hasta el final de los tiempos. Hay un porcentaje de católicos en México, como podemos ver. En 1950 éramos el 98.2% de católicos,
y para el 2010 bajó al 82.9%. Como vemos, han bajado los católicos en México. ¿Y a qué se debe eso? De ese 82%, la mitad, muchos ya no se casan por la iglesia, no bautizan a sus hijos, no toman en cuenta los sacramentos. Eso sí, si les preguntan que de qué religión son, dicen pertenecer a la iglesia católica. Como dicen, ¿no? Católicos de barniz. Por fuera sí, pero realmente no tengo ese conocimiento, por eso me alejo de la iglesia, por eso estas estadísticas. Ha bajado el catolicismo porque nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina, como habíamos dicho. ¿Para qué si todas las iglesias son iguales? ¿Para qué voy a los sacramentos si tengo un amigo que me dice que eso no es verdad? Por poner un ejemplo, yo platicaba con un hermano católico y me decía, fíjate que ya no voy a bautizar a mi hijo hasta que esté grande. Y le preguntaba yo, bueno, ¿por qué? Dice, porque me dijo otro amigo que Jesús se bautizó a los 33 y que así deberíamos de hacerlo. Entonces, la falta de formación que tenemos como católicos nos hace que nuestra fe disminuya y empecemos a dejar a un lado, por ejemplo, los sacramentos, algo que es tan importante para nosotros y para nuestra iglesia. Entonces, para eso sirve la apologética, para conocer nuestra fe y no nos dejemos llevar porque me están diciendo tal cosa, ¿no? Y así es un ejemplo del bautismo, pero también está la confesión, también está la Eucaristía, también está el rosario. Hay muchos temas que abarca la apologética para poder conocer nuestra fe, vivirla y también defenderla. Voy a contarles mi experiencia porque me parece importante. Yo me creía católico apostólico queretano. Hace tiempo tuve una conversación con una persona y me dijo que sí era católico, y sí, le dije que sí era católico, y me dijo, ¿te puedo hacer algunas preguntas? Le dije, adelante. Me dijo, ¿sabías que la iglesia de Cristo desapareció en el año 100? Después que murió el último apóstol, que fue San Juan, desapareció la iglesia. Pues yo no sabía qué decir. No conocía yo nada de eso. Me dijo, ¿sabías que Pedro no es la piedra? Que la piedra es Cristo y Cristo no dejó a ningún papa. Muéstrame dónde dice que dejó a un papa. Tampoco le supe responder. Me dijo, se ponen a rezar el rosario. ¿Dónde dice que recen el rosario en las Sagradas Escrituras? Tampoco le supe responder. Dijo, nosotros únicamente obedecemos las Sagradas Escrituras, no más. Ni a los padres porque son pecadores, ni al Papa porque no existe. Y yo sentía una pena fuerte por dentro porque decía, ¿cómo puede ser posible que no tenga una respuesta para esto si yo soy católico? ¿Cómo puede ser posible que no pueda responder esto? Y no sabía. Cuando salí de ahí le dije, voy a investigar. Algo por dentro de mí me decía que había algo, pero pues no sabía cómo explicarlo. Cuando salí de ahí me fui pensativo, me fui triste, hasta un poco enojado. Dije, no puede ser posible que no pueda defender mi fe, se supone que yo soy católico. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de conversaciones y no está uno preparado, hace que nuestra fe baje. Después yo ya me fui pensando y dije, ¿es verdad que la Iglesia Católica no existe? ¿Que sí desapareció? ¿Es verdad que el Papa, pues no hay ningún Papa en la Iglesia? ¿Que el rosario es un invento también de la Iglesia? Entonces me fui pensando y dije, no, yo tengo que buscar la verdad. Yo no quiero estar en cualquier changarrito de iglesia. Yo quiero estar en la iglesia verdadera, en la iglesia que fundó Cristo, si es que fundó una. Pero bueno, yo no tenía ese conocimiento y me creía católico. Y decía yo que era católico. Yo entraba dentro de ese estadística del 82%. Nada más de afuera, pero realmente yo no conocía mi fe. No me había preparado de lo suficiente para poder responder eso. Pues me puse a investigar
la historia de la iglesia, los papas de la iglesia, dónde está el rosario en las Sagradas Escrituras, si es verdad o si es mentira. Me puse a investigar y cada vez que iba descubriendo, que iba conociendo más cosas, mi fe iba aumentando y me iba dando cuenta que sí estaba en la iglesia correcta. Cuando yo salí ahí, le dije a esta persona, que luego me enteré que era pastor, incluso él me dijo: mira, como no veo que no conoces nada de la iglesia o de tu iglesia, pues si quieres yo te puedo dar clases. Y le dije: bueno, ¿y usted de qué denominaciones? Dijo: yo no tengo denominación, yo únicamente interpreto las Sagradas Escrituras, ahí está todo. Pues llegó el momento, llegó el tiempo en que me volví a encontrar con él, aproximadamente 2 años después. Y como lo conozco, me dijo: ¿qué tal? Ya podemos platicar de lo que te dije. Y le dije: sí, pero sigo en lo dicho, sí, la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Me dijo: ¿por qué? Le dije: porque usted me dijo que había desaparecido la iglesia en el año 105 con el último de los apóstoles. Le dije: y no es verdad. Porque si fuera verdad se contradice nuestro Señor Jesucristo cuando dice: esta es la iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer. Entonces no puede ser que la iglesia de Cristo haya existido y después desapareció. No puede ser, porque Cristo no se equivoca, es Dios. Y también investigué que sí hay 2 tipos de piedra en nuestra iglesia. La piedra angular es Cristo, y también dejó otra piedra visible en la cual fundó la iglesia, que es el Papa, que es Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, la mía. Las de otras denominaciones, de otros pastores, no sé, pero la iglesia de Cristo está fundada en Pedro, como piedra visible. Y sí lo dejó como pastor, porque en la Escritura dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Le dio autoridad de pastor para su iglesia. Para otras, pues no sé. Investigué que el rosario sí es bíblico, no es un invento de la iglesia. Todo el libro de Lucas nos dice: llena eres de gracia, el Señor está contigo. Cuando el ángel le saludó a María: llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita eres entre las mujeres. Cuando visitó a Isabel: bendito es el fruto de tu vientre. Entonces sí es bíblico también el rosario. Otra cosa, usted me dijo que usted interpreta las Sagradas Escrituras. ¿Le puedo hacer una pregunta? Me dijo: sí, adelante. Le dije: ¿quién me puede decir quién hizo la Biblia? Me dijo: bueno, San Lucas, los profetas. Le dije: bueno, ellos la escribieron. La Biblia es una biblioteca. ¿Me puede decir usted quién hizo esa biblioteca? Y se quedó callado. Le dije: le voy a decir quién. El Papa San Dámaso I en el 382 le gritó al mundo: esta es palabra de Dios. Fue y trajo una carta a Éfeso, fue y trajo una carta a Corintio. Él juntó las cartas, los 27 libros que ahorita usted tiene en sus manos en su Biblia, que dice usted que solamente cree en las Sagradas Escrituras. La hizo un Papa católico. Y gracias a ese Papa es que usted cree en esa palabra que tiene en sus manos, que dice usted que es palabra de Dios. Entonces fue diferente cuando yo tuve esa preparación. Fue diferente porque pude defender mi fe. Y no es una mentira, sino que todo es verdad. A él enseñaron de esa forma, como normalmente le pasa a nuestros hermanos esperados. Te dicen, el pastor o quien sea te dice una cosa, y tú no investigas, te quedas con eso, y después, ya cuando uno se da cuenta, ya pertenece a otra denominación cristiana o incluso a una secta, que ahorita también hay muchísimas sectas, ¿no?
Entonces, a mí me ha servido muchísimo porque he podido dar respuesta a mi fe. En mi trabajo que tengo, yo tengo contacto con mucha gente y siempre hay este tipo de pláticas y abiertamente puedo decir, saca tu Biblia, te voy a explicar qué quieres saber, dónde está la Eucaristía, dónde dice el rosario, y eso aumenta mi fe y me da alegría de darme cuenta que estoy en la iglesia verdadera, en la única iglesia que fundó Cristo. Entonces, esa es mi experiencia que les quería compartir para seguirnos preparando. Los que estamos trabajando en algún ministerio, siempre vamos a necesitar pues de la apologética. También hay algunos ataques que tenemos nosotros normalmente de nuestros hermanos esperados, ¿no? Ya sabemos clásicos algunos, ¿no? Los católicos adoran las imágenes. Somos unos idólatras porque nosotros tenemos a María, la imagen de María, y como la besamos, como le encendemos veladoras, como la tocamos, como nos hincamos, la estamos adorando. Y no, nosotros los católicos no adoramos imágenes. Nosotros, incluso en nuestro credo, en nuestra profesión de fe, decimos creo en un solo Dios. No decimos creo en María, la que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas. Entonces, nuestros hermanos lamentablemente les dicen ese tipo de cosas y ellos las repiten, pero cuando nosotros tenemos un conocimiento, podemos explicarles que nosotros no adoramos más que a Dios, que sí veneramos a las imágenes. Cuando vemos una imagen, nuestro templo está lleno de imágenes, nos recuerda a esas personas que tuvieron una vida como nosotros normal, pero que se encontraron con Cristo, tuvieron ese encuentro y tuvieron esa conversión y ahora son ejemplos para nosotros. Nada que ver con la idolatría. Muchas veces nos dicen Éxodo 24, no te harás imagen ni de lo que hay arriba en el cielo, ni en las aguas, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahí prohíbe las imágenes. Bueno, para ese tiempo no existían las imágenes de los católicos. Lo que nos está hablando Éxodo está prohibiendo no las imágenes, sino los ídolos. Todas las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, prohíben no las imágenes, prohíben las imágenes de los ídolos o tener a un Dios falso, que es idolatría. Tanto así que Moisés hizo una serpiente de bronce, lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente, una imagen de una serpiente. No como diosa, ¿verdad? Como Dios, sino como una imagen que representaba algo para el Nuevo Testamento. Entonces, en Juan 4:23 nos dice, pero llegará la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Nadie se da cuenta cuando estoy adorando. Yo puedo estar en el Santísimo y puedo estar pensando en mi trabajo, o puedo estar cansado, o puedo estarme durmiendo, o las preocupaciones que tengo. Realmente no lo estoy adorando. La adoración es algo interior, es algo del espíritu, de nuestra mente, de nuestro corazón. Por eso en esta cita nos dice en espíritu y en verdad. Entonces, por falta de conocimiento, muchas veces nos critican porque si nos hincamos, piensan que estamos adorando y no es verdad. No adoramos, únicamente adoramos a Dios y se hace la adoración en espíritu y en verdad. Otro ataque también que tenemos es la Iglesia de Cristo. Existió, como ya decíamos, unos dicen que hasta el año 100, otros dicen que existió hasta el año 313, ahí terminó y Constantino fundó la Iglesia Católica. Muchas veces a mí me llegaron a decir esto, yo la verdad pues no tenía conocimiento de esto, me quedaba yo como que en el 313, pero investigando y conociendo nuestra historia de la Iglesia, nos damos cuenta que en el 313 no pasó eso. Constantino no fundó la Iglesia Católica. Constantino lo que hizo fue dejar de perseguir a los cristianos, que se eran perseguidos desde el año 33 hasta el 313 con el famoso Edicto de Milán, donde se dejaron
de perseguir a la iglesia. ¿Recuerdan cuántos mártires tiene la iglesia? Porque eran ejecutados en el circo romano y toda la historia. Entonces, no, la iglesia de Cristo sí ha existido. Tanto es así que para el 313 ya habían pasado 32 papas. Entonces, ¿cómo puede ser posible que Constantino fundó la iglesia en el 313 si ya iba el número 32 de los papas? Otra cosa importante, en el año 107 San Ignacio de Antioquía nombra por primera vez a los cristianos católicos. La iglesia de Cristo, los cristianos católicos, es nombrado por primera vez desde el año 107 con San Ignacio de Antioquía, que fue también discípulo de San Juan, que lo conoció. Entonces, pues es una mentira, también una calumnia, que Constantino fundó la iglesia católica en el 313. No fue así. En Mateo 16:18 nos dice: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Entonces, la iglesia existió desde ese tiempo, existirá, pues hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, como nos dice. Entonces hay que tener esa confianza y conocer la historia para que no nos confundan. Otro ataque muy común también es: no te confieses con un hombre pecador. Los católicos se confiesan con una persona pecadora. ¿Cómo puede ser posible que un sacerdote que es pecador te perdone los pecados? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, en el que yo creo, en el que creemos todos, pues Él quiso. En Juan 20:23 nos dice: a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Cristo tiene el poder para perdonar pecados, y Él quiso darle esa autoridad a sus apóstoles a los obispos a los sacerdotes. Eso se llama sucesión apostólica. Entonces es bíblico, no es un invento que dicen que la iglesia lo inventó, que tú te puedes confesar con Dios, cierra tu puerta y tú puedes hacerlo, no necesitas de un hombre. Pues Dios, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, quiso que fuera así, de esta forma. Entonces es importante conocer esto, porque si escuchamos este tipo de comentarios, pues dejamos de recibir algo tan importante que es para nosotros como la confesión, descargar esos pecados. Así que hizo nuestro Señor Jesucristo, y así lo hemos hecho, así lo ha hecho la iglesia durante tanto tiempo. Y cuántas experiencias no hay de la confesión. Entonces, continuamos también. Otro ataque común: Jesús no está en la hostia, es solo un símbolo. ¿Cómo puede ser posible que Dios, el dueño del mundo, esté depositado en un pedazo de pan? Eso no puede ser posible. Es más, en ninguna parte de la Escritura, así nos dicen algunos hermanos, en ningún momento dice que está en la hostia. Es un invento. Pues no. Por ejemplo, en Juan 6:51 nos dice: el pan que yo les daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Con calma podemos checar todo el capítulo 6, desde el versículo 30 hasta el 70. Habla de: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, lo resucitaré en el último día. Todo está en las Sagradas Escrituras. Todo lo que tenemos en nuestra iglesia está en las Sagradas Escrituras, nada más que muchas veces no lo conocemos, y por no conocerlo, pues no podemos dar una explicación, y por supuesto, pues no podemos defender, ¿no? Entonces, claro que está nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, porque ahí dice, está escrito: yo estaré con ustedes todos los días. ¿Cuándo se hace presente esto que dijo nuestro Señor Jesucristo? La iglesia todos los días tiene misa. Ahí se nos hace presente lo que nos dijo en esos tiempos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Diario en nuestra iglesia se hace presente nuestro Señor en la Eucaristía. ¿Cómo no amar nuestra Eucaristía si
si Dios, el dueño del mundo, el creador de todo lo que existe, está en este pedacito de pan? Es difícil de entenderlo con la razón, pero con el corazón y con nuestra fe y con el conocimiento aumenta nuestra fe. Y no lo podemos tal vez comprender mucho con la cabeza, pero bajándolo al corazón sí podemos entender que nuestro Señor Jesucristo así lo quiso, y así nos lo dicen nuestras sagradas escrituras, no es un invento. Al no conocer esto, pues vea nada más de qué nos privamos, ¿no? De esta maravilla que es la Eucaristía. Entonces, pues la apologética, a grandes rasgos, algo muy corto, es eso: conocer nuestra fe para poderla vivir y para poder defenderla. No es pelear, únicamente es exponer lo que yo creo, en lo que creo, con mucho amor y con mucho respeto. Entonces, pues hago la invitación a todos los que nos están escuchando para que formen parte también de esta comisión de EDIRAC que está iniciando en esta parroquia. Y bueno, hay mucho trabajo que hacer, entonces nos quedamos con esa cita bíblica. Que dice: ¿estamos preparados para dar respuesta de nuestra fe? ¿Si estamos realmente preparados? Entonces, bueno, pues lo que les quería compartir. Adelante, madre. Bueno, como decíamos, pues nuestra fe no hay que conocerla, por supuesto vivirla, y después de vivirla, pues poder defenderla. Y bueno, pues echarle ganas y a seguir trabajando por el reino de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por compartirnos este tema tan enriquecedor. Realmente yo creo que nos sentimos identificados muchos de nosotros en lo que David nos compartía con respecto a su experiencia, ¿verdad? Cuántas veces nuestros hermanos esperados tocan la puerta y nos cuestionan. Esto es bueno, que nos cuestionen nuestra fe. Es bueno porque también nos ponemos a estudiar, también nos ponemos a investigar realmente lo que significa ser cristianos, ser católicos, ser bautizados e hijos de Dios. Pero pues qué triste cuando nos quedamos solamente con lo que nos dicen nuestros hermanos esperados, pensando que es la verdad. Y muchas veces, por creer que esa es la verdad, nos vamos de nuestra querida iglesia y nuestra amada fe católica la hacemos a un lado y abrazamos otra fe que pues en realidad no tiene un fundamento y un sustento. Ojalá que esta exposición nos ayude a involucrarnos más y querer conocer más de nuestra fe. Esta comisión está abierta, quien guste pertenecer a ella, con muchísimo gusto, que las puertas están abiertas. Nuestro encargado coordinador de la comisión es don Alberto, a su disposición. Quien tenga interés de pertenecer a la comisión ahí, ojalá que deje un comentario o mande un inbox o mande un mensaje para que sepamos que tienes interés en conocer más tu fe, en descubrir más qué es lo que pues Dios ha dejado como prenda de nuestra salvación, como camino para la eternidad, que es pues nuestra iglesia. Pues ya no voy a decir más, ¿verdad? Solamente desearles buenas noches. No se pierdan, mañana tendremos un panel. Va a estar súper interesante porque van a venir algunos representantes de otras religiones. No se lo pierdan, de verdad. Si tienen alguna duda en cuanto a estas otras religiones que nos van a acompañar, ojalá que también puedan hacer las preguntas, ojalá que también se puedan involucrar un poco más. Estén al pendiente porque estará realmente muy, muy interesante. Bueno, pues para concluir les invito que lo hagamos bajo la mano de nuestra amada pues María, nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de la Esperanza, para aquella que es intercesora, que es nuestra madre y nos conoce y nos ama mucho, pues bueno, también nos ayude a amar a nuestra iglesia, amar a nuestra madre, que es esta bella iglesia.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues que pasen bonita noche, Dios los bendiga y nos vemos mañana puntuales a las 8:30.